Muy buenos días. Pues vamos a dar inicio a la parte de la sesión de trauma de abdomen en pediatría, ¿no? Soy el doctor Luis René Cadena y pues vamos a dar inicio a la sesión. Primero pues vamos a ver la orden de la sesión, vamos a hablar primero de epidemiología de trauma de abdomen para ver pues el número de casos de los que podemos esperar en niños. Vamos a hablar brevemente del trauma accidental y del no accidental, que eventualmente el maltrato infantil es una situación a descartar siempre. Vamos a hablar brevemente de unas consideraciones anatómicas especiales, diferencias de pues, los adultos y los niños que debemos tener en cuenta. Vamos a hablar acerca de cómo es el abordaje inicial de trauma. Vamos a ver la evaluación clínica dirigida para la exploración de abdomen. ¿Cuáles van a ser aquellos datos que nos pueden sugerir sospecha de lesión intraabdominal? Vamos a ver indicaciones para realizar estudios de imagen, cuándo sí, cuándo no realizarlos, tomografías y en qué caso y qué hacer cuando no tenemos recursos. Y pues al final hablar de el algoritmo del manejo conservador, que ese es en la gran mayoría lo que esperamos en estos casos. Brevemente hablando de la epidemiología, pues la lesión contusa abdominal es bastante frecuente en adultos, hasta en un 65%, situación que es un poco menor al hablar de politrauma en pediatría, hasta un 12% de incidencia. Sí, y esto podemos ver 9 de cada 100,000 niños llegan a presentar trauma de abdomen. Obviamente esto también va a depender de cuál es el origen del mecanismo de lesión, ¿no? Que aquí podemos ver en esta gráfica como, pues en su gran mayoría, para asociar a trauma abdominal, estamos hablando de que los accidentes como pasajeros en un automóvil, en un vehículo motor, o bien que son atropellados, son los principales mecanismos por los cuales hay trauma abdominal. Y en menor caso, pues vamos a ver caídas en bicicleta, por arma de fuego, o sea, por violencia, ¿no? También de acuerdo al grupo etario, pues podemos esperar diferentes mecanismos de lesión, ¿no? Eventualmente, siempre esperamos de una forma más frecuente que sean traumas cerrados a comparación de los traumas abiertos, ¿no? O penetrantes. Si estamos hablando de pacientes en edad escolar y preescolar, pues lo más común es que sean por caídas, por accidentes, al caminar, al ir en bicicleta o bien por atropellamiento, ¿no? Y en adolescentes, pues ya más tiene que ver en relación de actividad deportiva o inclusive pues por situaciones de violencia, ¿no? Y la verdad es muy importante analizar esto, porque no es lo mismo, como podemos ver aquí en la imagen, no es lo mismo un adolescente que es atropellado, en donde a lo mejor lo que me esperaría es a lo mucho lesiones a nivel de fémur, a nivel de cadera. Cuando si vemos en el niño, puedo ver que puede haber fractura de fémur, puede haber fractura de pelvis, puede haber trauma contuso de abdomen e inclusive trauma de tórax, ¿no? Entonces son más lesiones que podemos esperar por el mismo mecanismo de lesión. Entonces, algo con lo que me gusta empezar y que siempre es necesario que busquemos o que indaguemos es la sospecha de trauma no accidental, es decir, violencia, paciente que es violentado, ¿no? Cuando una caída nos puede hacer sospechar de que el paciente pues, sufre maltrato, ¿no? Hablando del trauma de abdomen, este estudio se hizo ya hace unos 11 años, pero fue bastante bueno porque nos sirvió para comparar algunos patrones de lesiones que se observan en niños con trauma de abdomen cerrado y que eran por violencia, ¿no? Y esto comparado contra aquellos que fueron por caídas accidentales, o sea, ¿cuántos niños con trauma abdominal que de verdad se cayeron, ¿no? Entonces, lo importante de hablar de esto es que el trauma no accidental se va a relacionar con una mortalidad de hasta el 44%, o sea, 4 de cada 10, es algo bastante importante. Y pues eventualmente algo que va a ser muy necesario siempre es indagar, reforzar nuestras habilidades para buscar esa información, para identificar a las víctimas, para interrogar, para detectar esas inconsistencias en la historia, en lo que nos dicen los papás o los cuidadores, ¿no? Entonces, eso es importante para poder detectarlo. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de este estudio? Es, número uno, la presentación en cuanto a la edad. El grupo etario más afectado con el que mayor
cuidado debemos tener al presentar un trauma de abdomen? Si nos llega a un servicio de urgencias, a nuestro servicio de urgencias, un niño menor de 5 años con trauma de abdomen, nótese que en este estudio casi el 95% de los casos fueron por trauma no accidental. O sea, es raro un trauma de abdomen en un menor de 5 años, un trauma contuso, ¿no? Eh, ya ni se diga un trauma penetrante. Pero eventualmente ese grupo etario es el que más se relacionó casi en su totalidad con trauma no accidental. O sea que los que más frecuentes son violentados son los menores de 5 años, pero no quiere decir que el resto no pueda hacerlo. Eventualmente hubo un pequeño porcentaje, que tampoco es despreciable, ¿no? Pero esto significa que con eso ya tenemos dos datos de gran importancia para pensar que un niño puede ser maltratado. El que sea un menor de 5 años y que llegue por trauma de abdomen cerrado, ¿no? Y si a esto le agregamos que al interrogatorio los papás refieren que el mecanismo de lesión fue porque se cayó a nivel del suelo, o sea, porque tropezó y tiene trauma de abdomen, en este estudio fue como que los componentes que se relacionaron que ese niño sufría de maltrato o fue la historia más frecuente, ¿no? No quiere decir que sea la única, pero fue lo que, como que si nosotros encontramos esta mezcla de situaciones, hay que pensar en maltrato, hablando del trauma de abdomen. Ahora, eh, también debemos identificar o debemos tener constancia, idea, de cuáles son los órganos que principalmente van a estar afectados. Entonces, eso también va a diferenciarse acerca de si el trauma es contuso o penetrante, lo vamos a ver después. De acuerdo a la bibliografía puede variar un poco entre cuál es el número uno, si hígado o vaso, pero principalmente vamos a tener hígado y vaso como las principales vísceras sólidas que son afectadas en trauma contuso de abdomen. Aquí, en esta bibliografía, se marcaba un porcentaje de 38% en hígado, vaso 26%. Había otro que revisé que estaban más o menos en 30% los dos, o sea, casi igual de frecuentes. Pero es para tener en cuenta que si yo tengo un trauma de abdomen, pues discriminadamente tengo que buscar lesión hepática, lesión esplénica en un menor porcentaje, pero que también debo considerarlo lesión pancreática, ¿no? Más raro, pero tampoco imposible, que haya trauma genital, sobre todo si hay asociación de fractura de pelvis, y eventualmente si hay afección gastrointestinal, o sea, perforación, es muy raro, pero pues también puede ser de alta mortalidad. E incluso es de mencionarse en el mismo estudio que la asociación de trauma contuso de abdomen y hallazgo de perforación intestinal se relacionaba altamente con maltrato, eventualmente por pues la cantidad de energía que tuvo que generarse para que se perforara el intestino mediante un trauma contuso. Entonces puede ser también otra presentación eh, esperada o que nos haga sospecharlo, ¿no? Y eventualmente si las lesiones afectan grandes vasos, pues la mortalidad es una moneda al aire. Y pues ya estamos hablando acerca del tipo de trauma, ¿no? Si es contuso, vamos a ver que hígado, vaso, riñones van a ser los principales, agregamos páncreas también, y en trauma penetrante principalmente va a ser intestinal, ¿no? Pero pues no sé, o sea, no es como que sea imposible que haya otro tipo de lesión. Entonces, algunas diferencias que debemos considerar en niños y adultos, y esto es en relación al tipo de impacto, al tipo de energía y la superficie de afección. Un niño va a sufrir, puede sufrir el mismo impacto que un adulto, pero eventualmente la energía se va a dispersar sobre una superficie más pequeña, ¿no? Que es como comparábamos el caso que vimos del el adolescente que es atropellado o el lactante o el niño que es atropellado. Eventualmente la superficie para recibir un golpe eventualmente es más pequeña. Si nos enfocamos solo en el abdomen, es probable que a lo mejor, por ejemplo, el puño pueda ser la suficiente, no sé, más del 50% de la superficie del abdomen de un lactante, a diferencia de que es un golpe provocado a un adolescente, en donde la superficie no es tanta, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que puede generar? Pues mayor afección orgánica, ¿no? Al ser más pequeños hay más propensión a lesión orgánica.
Y además que las características de la pared abdominal no son las mismas, ya que los tejidos conectivos son más débiles, los huesos son más flexibles, entonces es una parrilla costal y una pared abdominal que no brinda una protección adecuada a las vísceras sólidas, ¿no? Hay menor grasa, hay menor tejido muscular, entonces esa jaula torácica y esa pared abdominal no brindan protección o la misma protección que generaría de un adulto. También por el tipo de organización y el tamaño en relación al cuerpo, el lactante tiene órganos que ya en el adulto son intratorácicos o protegidos por la parrilla costal, como el hígado y el vaso, que en los lactantes están expuestos. O sea, es esperado que el hígado todavía sea, ya que no esté protegido por la caja torácica, sino que haya parte abdominal y que el vaso eventualmente pueda estar bastante aumentado de tamaño en relación. Entonces, esto es lo que provoca que los órganos principalmente afectados sean esos. Y pues si tenemos en cuenta la proporción del abdomen en un lactante, pues eventualmente es un abdomen muy prominente, son gorditos, son así infladitos, ¿no? Entonces esto es lo que genera que eventualmente de toda la lesión posible del niño es muy alta la probabilidad de la lesión abdominal solo por el tamaño del abdomen y su prominencia, ¿no? Entonces, esto solo para tener en cuenta pues lo frecuente dentro de eh, la superficie de distribución que puede ser la afección abdominal. Ahora, el abordaje inicial pues eventualmente va a ser el mismo que se le va a brindar a cualquier paciente politraumatizado, ya sea que queramos abordar por el protocolo March, por ABCD, o sea, como nos marca TLS, el que cualquiera guste. La idea es que tengamos en cuenta esos protocolos de atención para priorizar atenciones, priorizar intervenciones y detectar lesiones que pongan en peligro la vida. Lo que me gustó de este esquema es el tiempo que maneja, o sea, o más bien no que maneja, sino que cómo distribuye el tiempo en la atención. De tal forma de que me dice que en 5 minutos yo debo realizar mi ABCDE con todas las intervenciones correspondientes, que inmoviliza la columna cervical, monitorízalo, ponle oxígeno, ve que está respirando, identifica si hay neumotórax, si hay hemotórax, si hay tamponade, ponle acceso venoso, inicia solución si es necesario, detecta datos de choque, detecta datos de fractura de pelvis y así, ¿no? O sea, este algoritmo está muy, bueno, un algoritmo es un esquema, ¿no? En donde prácticamente podemos ir palomeando un checklist más o menos de todo lo que tenemos que detectar en esos primeros 5 minutos y para evitar justamente alguna omisión. Y aquí es, como bien dicen el tema que se había programado es lo que no es evidente o lo que no vamos a ver tan fácilmente en el trauma de abdomen. Tengo que pensar más allá, porque eventualmente si yo veo datos de dolor abdominal, veo equimosis, o sea, veo la lesión como tal, pues no tengo duda de que la va a ver. Pero aquí el detalle va a ser aquellos pacientes en los que tuvieron el trauma, pero no hay datos de lesión. ¿Cómo voy a identificarlas, no? ¿Cómo hacer evidente lo que no es evidente? Entonces, aquí remarco esta parte, que al momento en el que se están tomando, se está canalizando, tomando accesos venosos, los estudios de laboratorio son importantes. Me he topado muchas veces que con los traumas abdominales no graves o que no tienen datos de inestabilidad, aquellos pacientes estables como que se omite mucho el hacer una búsqueda discriminada de estos, de otras lesiones, pues, ¿no? Entonces, por eso quiero enfocarme en revisar qué estudios le vamos a pedir a todo paciente con trauma abdominal, ¿no? Si eventualmente eh, no a todos los voy a radiar porque puede ser que algunos no ameriten ni siquiera tomografía y lo vamos a comentar, los estudios de laboratorio es algo con lo que casi todas las unidades disponen y que sí podemos hacer. Digo, ya se está canalizando, ¿no? Pues entonces tomemos los estudios necesarios, o sea, le brindemos al paciente lo que requiera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a solicitar? Si yo recuerdo cuáles son mis principales lesiones orgánicas, entonces yo digo, pues puede haber
lesión esplénica. Ok, ¿cómo lo voy a detectar? Pues va a haber sangrado. Pues vamos a pedirle hemoglobina y vamos a pedir hematocrito para detectar cualquier descenso o alteración me indique que esté sangrando. Lo siguiente va a ser, puede haber lesión hepática. Entonces, ¿qué tengo que pedir? Transaminasas, porque si eventualmente veo ascenso de transaminasas, me sugiere que pues hay trauma hepático, ¿no? Ya en la tomografía puedo estadificar. También puede haber lesión pancreática, lo que me dice pídele amilasa y lipasa. Puede haber lesión renal, trauma renal o trauma genitourinario. Pídele un examen general de orina para buscar eritrocituria y descartar trauma renal. Y como parte complementaria de todo paciente politraumatizado, pues su gasometría, electrolitos, ver lactato, ver el pH, ver que no haya acidosis, ver el déficit de base en el caso de que haya hemorragias, ¿no? O sea, eventualmente ser complementario, pero buscando lesión orgánica, esto no nos puede faltar en todo paciente con trauma abdominal, que si bien en un inicio puede que no haya ninguna alteración, dentro del periodo de observación corresponde un control de estudios unas 6 horas después, que si yo tomo mi control y veo un ascenso en mis enzimas o un descenso en mi hemoglobina, pues algo me está traduciendo, ¿no? Y que debo hacer alguna intervención o cambiar mi vigilancia, dependiendo de los hallazgos. Entonces, eso fue en los primeros 5 minutos, se obtuvo acceso venoso, perfecto, y de ahí determinar, monitorizamos si requiere intubarse, o sea, dependiendo de la severidad del caso, ¿no? El 5 a 15 minutos, y lo siguiente es hacer una evaluación secundaria, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Explorar al paciente de cabeza a los pies, buscar lesiones asociadas y específicamente nos vamos a enfocar en explorar abdomen, es decir, clínicamente, ¿cuáles van a ser los datos que me van a sugerir que hay una lesión intraabdominal? Entonces, ¿cómo voy a hacer esa evaluación clínica primero, no? Eventualmente lo que tengo que buscar es dolor. Si el paciente refiere dolor, o sea, ya me lo está diciendo, pues ya tengo que pensar en que hay una lesión, muy probablemente. Al mismo tiempo tengo que revisar si hay sensibilidad o si hay dolor a la palpación, o sea, si hay datos de abdomen agudo, o buscar lesiones visibles como por ejemplo equimosis o bien abrasiones en flancos o una lesión periumbilical, ¿no? Que me puede sugerir que hay un sangrado intraabdominal. Por otro lado, también tenemos que buscar, por ejemplo, en el caso de pacientes atropellados, marcas de neumáticos que me puedan sugerir pues aplastamiento o signo del cinturón, que eventualmente también me puede traducir lesión tanto torácica como abdominal. Si directamente también voy viendo distensión abdominal, si ya llega con el abdomen distendido o veo dentro de la vigilancia un aumento progresivo de la distensión abdominal, eso me está traduciendo que hay un sangrado intraabdominal importante. Si hay datos de irritación peritoneal o de plano si no hay peristalsis, ¿no? O sea, eso es lo que yo tengo que evaluar, no solo en el momento en el que llegue el paciente, sino hacer revaloraciones constantes mientras tengo al paciente en observación. Esa es la función de estar en observación. Y eventualmente hay que darle analgesia al paciente, o sea, ya es algo actual, o sea, debemos de quitarle el dolor abdominal al paciente. No está contraindicado, no le va a modificar la exploración. Si hay abdomen agudo, a pesar de lo que se hagan, tú vas a palpar ese abdomen y va a tener dolor. Pero pues la idea es que mientras esté ahí solito, mientras no lo toques, no lo estimules, pues que no tenga dolor, que no solo le va a doler el abdomen, van a haber otras situaciones que pueden molestar, ¿no? Entonces, no tengan miedo a darle analgesia al paciente, por favor, denle la analgesia adecuada al paciente. Necesitamos tener salas de urgencia sin dolor. Entonces hay que dar la analgesia adecuada. Y esto que quede muy claro, no nada más es le dejo el paracetamol cada 6 horas y se acabó. No, dale analgesia, pero excluye posibles lesiones intraabdominales. O sea, búscalas discriminadamente, ¿no? ¿Cuáles van a ser aquellos datos que me dicen sí o sí hay una lesión intraabdominal?
como ya dijimos, distensión abdominal progresiva. O aquel paciente que está con datos de choque, hay taquicardia persistente, pero que no hay una causa aparente, o sea, yo no veo que esté fracturado, no veo una hemorragia activa, pero hay taquicardia persistente, ¿no? Se está hipotensando cada vez más. O de plano, si yo veo hematuria franca y si esto se asocia a una lesión pélvica o una lesión lumbar, eventualmente eso me traduce una lesión intraabdominal, que en el control yo esté notando un descenso progresivo del hematocrito y de la hemoglobina, porque en algún lugar está sangrando, ¿no? Y eventualmente, ¿cómo me voy a ayudar? Una ecografía con un ultrasonido FAST, en aquellos casos que se pueda, hacer una tomografía y pues si es necesario también pudiera hacer hasta un lavado peritoneal, dependiendo del caso. Casi no los realizamos actualmente, pero también es otra herramienta para diagnosticar, ¿no? Eh, Y esa va a ser la indicación a aquellos pacientes que estén hipotensos de forma persistente. Y quiero aclarar, o sea, es persistente porque me salté todo el manejo, no vi mayor necesidad de enfatizar, pero ya sé que si el paciente viene taquicárdico, viene inestable, viene con datos de hipotensión, pues eventualmente voy a hacer una reanimación con control de daños, evitar coagulopatía por dilución, entonces pasarle una carga de solución salina o cristaloide o considerar hipertona al 3%, considerar sangre, concentrado eritrocitario, o sea, si estoy con datos de hemorragia masiva o datos de hipotensión importante, pues sí considerar protocolo de transfusión masiva, 1-1-1, ¿no? Uno de eritrocitario, uno de plasma, uno de plaquetas, eh, o muchas veces con pura sangre podría ser suficiente, o sea, lo que está perdiendo el paciente es sangre, hay que darle sangre, no necesariamente llenarlo de líquido, ¿no? Ese cristaloide ya no, es reanimación con control de daños, por favor. Y si eventualmente estoy viendo que a pesar de mis intervenciones no estoy logrando compensarlo, pues necesitamos hacer otras evaluaciones, sobre todo el FAST. ¿Qué nos dice? Pues realízalo si está disponible y la verdad es que hoy en día ya tiene que estar disponible al menos un ultrasonido en todas nuestras salas de urgencias, porque ya se ha demostrado el beneficio de tenerlo. O sea, el beneficio para el paciente no es comodidad del médico, es necesario para el paciente, para el bienestar, ¿no? Las herramientas, digo, la herramienta es bastante, es una herramienta rápida, perdón, ¿no? Y bien, la palabra FAST no viene por rápido, sino por Focus Abdominal Sonography in Trauma, ¿no? Que vamos a ver cuáles son aquellas zonas que van a ser insonadas, que son las más comunes donde vamos a localizar líquido libre. Entonces, el FAST lo vamos a reportar positivo, negativo y se acabó, ¿no? Entonces vamos a hacer un rastreo a nivel pericárdico. ¿Hay derrame pericárdico? Sí, no. Vamos a nivel peripático, periesplénico, pelvis, hay líquido libre, sí o no, punto. Entonces, es positivo, hay un sangrado, eventualmente, si tengo un FAS positivo y un paciente inestable, ese paciente va a tener que ir al APE. Ahorita revisamos los algoritmos, ¿no? Pero si es negativo, observación y vamos a ver si el paciente necesita una tomografía o no, dependiendo de la situación. FAST extendido, si eventualmente agregamos correas parietocólicas y podemos agregar también tórax, descartando otras lesiones que pueden poner en peligro la vida a nivel pulmonar. Y pues lo último es, continuando la evaluación, que si antibióticos, repetir las seriadas de estudios, darle profilaxis antitetánica, perfecto, pero aquí me voy a enfocar en estudios de imagen. Realiza tomografías cuando está indicado. Entonces, paciente inestable, le hago el FAST y lo estabilizo. No se estabiliza, pues ya va a tener que pasar a quirófano, que eventualmente no voy a frenar el sangrado. Si el paciente está estable, tienes un FAST negativo, aquí es donde tenemos que analizar, ¿ok? Tomografía. Pero, ¿qué es lo que nos decían la bibliografía hace más de 10 años? Que sí, todo paciente estable va a tomografía, ¿no? Y digo, la pediatría hoy en día es bastante conservadora, hasta en el sentido de darle radiación al paciente, ¿no? Por hacerle ultrasonido no hay mayor problema, pero aquí la duda que quiero presentar es esta. De los pacientes que están estables, ¿necesitamos hacerle tomografía a todos o podemos optar por algunos pacientes que no necesiten tomografía?
Y en los algoritmos actuales se han hecho o se han establecido estas preguntas y nos agregan algunos datos de importancia que podemos considerar que de estar negativos, pues no necesitaríamos la tomografía, ¿no? Doy este ejemplo. Este es un algoritmo actualizado en 2020 sobre trauma de abdomen en niños, en donde nos habla lo que dijimos. El paciente está estable y el FAST fue negativo. Perfecto. Y nos hace preguntas dirigidas. Hay datos de trauma torácico, hay dolor, hay vómitos, hay rigidez abdominal. Si hay cualquiera, no dudes en hacerle una tomografía. No tengo ningún dato de estos. Perfecto. En tus laboratorios, ¿hay alteración del hematocrito o transaminasas? Si sí las hay, hazle tomografía. Todo está normal, ok. Tu Glasgow. Nunca hubo afección del Glasgow, no hay datos de fractura de fémur y no hay eritrocituria. Si sí lo hubo, termina en tomografía. Pero si no tiene ninguna de estas, eh, el riesgo de lesión intraabdominal es menor al 0.1%, por lo cual en estas condiciones, ¿no?, sin considerar aquí mecanismo de lesión, que sería otra situación a reserva, inclusive nos dice, puedes considerar alta del paciente o simplemente observación, ¿no?, que pues sí se sugeriría la observación, 6 horas, control de laboratorios para ver si no terminan elevándose después, que tolere vía oral. Si no aparece más nada, pues entonces sí, podemos considerar alta del paciente, ¿no? Pero bueno, esto me suena a justamente la misma situación que tenemos en trauma de cráneo, ¿no? Que el grupo Picard fue quien desarrolló ese algoritmo y pues también el mismo grupo de estudio desarrolló el mismo, bueno, no el mismo, sino un estudio similar en relación a, voy a hacerle tomografía de abdomen a los pacientes pediátricos, ¿sí o no? Y en resumen, nos sacó estos datos específicos. O sea, son 7 elementos, 7 criterios que te dice, hay que preguntarlos dirigidamente, que es en relación al algoritmo anterior, o de aquí se salió este algoritmo, en donde te dice, tu Glasgow es mayor de 14, no, o sea, sería como que los negativos, no hay dolor abdominal, no hay vómito, no hay datos de abdomen agudo, no hay trauma torácico, no hay signo o no hay equimosis, y no hay alteraciones en la peristalsis. Si cumples con todos los no y tu Glasgow está normal, es a lo que vamos. Cero, estamos hablando, o sea, cero de los datos presentes, 1.1 de porcentaje de riesgo, ¿no? Y eventualmente, mientras más datos se van sumando, pues el riesgo va aumentando, ¿no? Y dejando un punto de corte arriba del 5% como para considerarlo, de tal forma de que 4 o más definitivamente es necesaria esa tomografía. Y nos deja este algoritmo final con esas mismas preguntas, ¿no?, en donde los principales datos que se relacionaron con ese 5% al menos es disminución del Glasgow o bien equimosis, datos del signo del cinturón, ¿no?, o datos de que se asocian, aparte trauma abdominal, trauma torácico. Si es así, hay que hacer la tomografía, porque el 5% de la población tuvo riesgo de lesión intraabdominal, o sea, fue ya el porcentaje considerable, ¿no? Y de ahí van para abajo. En caso de que no hay ningún dato de esto, pero sí hay datos de dolor abdominal, ok, perfecto. Hazle su tomografía porque de estos casos el 1.4% tuvo una lesión intraabdominal. O bien, si hay vómito, ausencia de peristalsis, pero ninguno de estos, igual hazla, el riesgo es bajo, pero puede ser. Pero si de plano no hay ninguno de estos datos, te dice muy bajo riesgo de lesión intraabdominal, no es necesaria la tomografía. Excelente, entonces con esta herramienta bien validada, o sea, que ya tiene años siendo validada, podemos tomar esas decisiones y decir, pues no todo trauma de abdomen necesita tomografía, si cumple con estas ausencias, ¿no? Y por otro lado, ¿sabes qué? Yo sé que tengo que evaluar la necesidad de tomografía, pero pues yo estoy en un lugar en el que no tengo acceso a tomografía, ¿no? O en en toda la ciudad solo sirve un tomógrafo y está llenísimo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer si no tengo esos estudios de imagen? Es decir,
qué tanta validez tiene únicamente la clínica para hacer esto. Entonces, este estudio se hizo en relación a eso y la verdad es que fue un volumen, ¿no? 12,000 niños en este estudio, bastante buena la población. Y lo que se determinó es, a fin de cuentas, con buena sensibilidad y especificidad también, que el hecho de presentar dolor abdominal, puro, o sea, con presentar dolor abdominal, pero que mantengan buen Glasgow, podemos decir que sí hay sospecha de lesión intraabdominal, ¿no? Porque mientras más afección había del Glasgow, ese porcentaje de que sí hubiera lesión intraabdominal disminuía. Entonces, podemos como que darle cierta validez a la pura clínica en el sentido de que hay lesión abdominal, tiene lesión intraabdominal, cuando el paciente está muy consciente, o sea, si es un Glasgow de 15 al menos. Se relacionó hasta un 79% de los casos con la sensibilidad de que sí había lesión intraabdominal, a diferencia de que si tengo un paciente con 13 de Glasgow pero refiere dolor abdominal, no necesariamente va a significar que haya lesión intraabdominal, ¿no? Entonces, la sensibilidad de los hallazgos abdominales para las lesiones disminuye conforme disminuye el Glasgow. O sea, esta parte de validez de pura clínica únicamente con Glasgow de 15. Eventualmente, mientras más dolor abdominal, más relación para lesión intraabdominal. Es bastante lógico. Y pues sí, o sea, a fin de cuentas sí se necesitan evaluaciones complementarias. Es decir, ¿me puedo llevar con pura clínica y laboratorios? Sí, ¿no? Pero hablando de pues limitación de recursos, eventualmente vas a necesitar, muy probablemente termines de necesitando esa tomografía, eh, pero ya la clínica te está amparando muchísimo de que justificando, o sea, justificando de verdad que necesitas ese estudio, ¿no? Y bueno, volvemos a este mismo algoritmo, ¿no? Entonces, en la parte del paciente inestable me queda más que claro, el paciente estable que va a tomografía. Ok, ya hablamos de si le hago la tomografía, no le hablo la tomografía, y bajo más en el mismo algoritmo, en donde me dice, bueno, que cuando es lesión de víscera hueca ya sé que tiene que terminar en la parotomía, ¿no? Al igual que el inestable. Pero de estos pacientes que fueron a tomografía y que voy a dejar en observación, ¿cómo los observo? O sea, ¿qué sigue? Porque aquí lo deja muy simple el algoritmo. Pero la siguiente parte es todo lo que representa este cuadrito, que el manejo conservador desde hace más de 10 años se hizo un consenso, varios estados, Phoenix, Arizona, no recuerdo qué otros son, en donde se llegó al consenso de cómo realizar ese manejo conservador. Aquí están todos: Arizona, Texas, Oklahoma, Memphis, Arkansas, y esto quedó de aquí para el mundo, ¿no? Como esta sugerencia de manejo de vigilancia para el manejo del trauma abdominal, manejo no quirúrgico, en donde te va llevando de la mano desde, sí, reanímalo, ponle sangre, te sugiero que le pases tanto, pásale más, ya no requirió, manténlo estable, vigílalo cada 6, tómale controles de laboratorio. O sea, si te lo vas llevando de la mano, problemas, no vas a tener duda de qué hacer con esa observación. Porque te dice, ok, todo bien, vigílalo, tómale signos cada 4 horas, no cada 8, no cada 12, y luego dalo de alta, por ejemplo, ¿no? O simplemente dice transfúndelo, transfúndelo, transfúndelo y termina acá, no se ve ahorita por lo de la cámara, pero esta parte aquí es donde dice ya falló el protocolo no quirúrgico, va a terminar en cirugía, ¿no? Entonces, esta es una actualización 2020, justamente perdón, este es 2026 de este mismo algoritmo, ¿no? Entonces, vamos a revisarlo brevemente en la parte que ya dijimos, ok, paciente con trauma abdominal, en donde sí hay sospecha de sangrado, pues eventualmente está inestable. Pásale cristaloide, si no se estabiliza, pásale sangre, sigue sangrando, sigue con hipotensión, eventualmente en qué va a terminar, fallo del algoritmo no